La reforma 20 de agosto de 1928 reforma el párrafo cuarto de la fracción tercera en términos del número de representantes de las legislaturas. La reforma 29 de abril de 1933 reforma al primer párrafo fracción 1, 2 y 3. Tercera reforma 8 de enero de 1943 se reforma el párrafo tercero de la fracción tercera. Esta reforma 12 de febrero de 1947 se adiciona el primer párrafo de la primera fracción. Reforma 17 de octubre de 1953 se reforma la fracción primera. Reforma 6 de febrero de 1973 se adiciona con las fracciones cuarta y quinta. Reforma 6 de diciembre de 1977. El artículo se adiciona en la fracción tercera con un último párrafo. Reforma 3 de febrero de 1983. Se reforma y adiciona el artículo con las fracciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Reforma 17 de marzo de 1987 se derogan las fracciones novena y décima. Reforma 23 de diciembre de 1999. Se reforman los párrafos primero, cuarto y quinto de la fracción primera. Se reforma el párrafo segundo y se agrega un párrafo tercero. Primera reforma 14 de agosto del 2001. Se adiciona un último párrafo a la fracción tercera de este artículo 115. Como segunda reforma 18 de junio del 2008. Se reforma la fracción séptima. 24 de agosto del 2009, 13ª reforma, se reforma el párrafo cuarto del inciso C de la fracción 4. 14ª reforma, 10 de febrero del 2014, se reforma el encabezado y el segundo párrafo de la fracción 1 de este artículo. Esta reforma 29 de enero del 2016 se reforma la fracción cuarta, párrafo segundo y fracción quinta, párrafo segundo del artículo 115. Sexta reforma 6 de junio del 2019 se reforma el párrafo primero de la fracción 1. La 17ª reforma que se lleva a cabo el 18 de diciembre del 2020. Inciso A de la fracción quinta y la fracción sexta. Las diversas actividades llevadas a cabo por el Estado para garantizar la satisfacción de las múltiples necesidades de la sociedad a la que éste gobierna depende de la captación de recursos a través del pago de las contribuciones de los sujetos obligados a ello por Ministerio de Ley y en atención al principio de legalidad tributaria. La falta de pago de las obligaciones fiscales de quienes son sujetos de las mismas supone el dimentro de los recursos con los que cuenta el Estado para garantizar el bien común y el desarrollo de sus comunidades. Artículo 115, fracción cuarta. Establece la exención de pago de contribuciones a los bienes de dominio público de los estados o de los municipios, salvo que tales bienes son utilizados por particulares bajo cualquier título para fines administrativos o propósitos a los de su objeto. Tiene como propósito fortalecer las finanzas municipales sin generar mayores obligaciones o impuestos a los ciudadanos, sin que tenga que recurrir al endeudamiento ni esperar mayores participaciones de federación. Se plantea que todos los bienes del dominio público que se encuentren en posesión de particulares y que el objeto de este sea distinto a aquel por el cual fue otorgado son objeto de pago de los impuestos correspondientes y con esto generar los recursos. Artículo 115, constitucional. Establece en materia fiscal en beneficio para el gobernado. Todo frente a la situación de vulnerabilidad de la obligación fiscal. Además señala las actividades que realiza el Estado para la captación de recursos. Todo mediante el pago de las contribuciones de los sujetos obligados, para garantizar el bien común y desarrollo de esas comunidades. Si faltarán estos pagos fiscales, se daría el detrimento de los recursos del Estado, por lo que se verían comprometidos el bien común y desarrollo de esas comunidades.
Por ello resulta de suma importancia lo que marca el artículo. Como ejemplo de ello sería pago de predial, agua, luz, entre otros. El análisis del artículo 100 constitucional permite entender la facultad legal que goza los estados para poder llevar a cabo, a través del proceso legislativo correspondiente, la creación de normas generales de aplicación y vigencia obligatorias para la identidad en cuestión que determinen los supuestos y formas en que los municipios llevarán a cabo el cobro de las contribuciones que permitan